Después de vivir en el extranjero durante un año, fui a mi cabaña en la montaña para relajarme. Pero mi cocina estaba remodelada y mi hermana estaba allí. Estamos viviendo aquí, así que la remodelé porque estaba vieja. Te costará solo $55,000. Una semana después, me aseguré de que su vida se convirtiera en un infierno. Los Alpes suizos siempre me hacían sentir que podía volver a respirar correctamente. Después de un año trabajando en Tokio para una compañía farmacéutica internacional, gestionando la logística de ensayos clínicos en 3 continentes, necesitaba desesperadamente el silencio que solo mi cabaña en la montaña podía proporcionar. La altitud por sí sola se sentía terapéutica, como si cada bocanada de aire a 8.000 pies limpiara el estrés acumulado de las conferencias telefónicas a medianoche y de navegar por marcos regulatorios extranjeros en un idioma que apenas hablaba. Había comprado la cabaña 3 años antes con el dinero de la herencia de mi abuela. Ella siempre me había dicho que invirtiera en algo que hiciera feliz a mi alma, no solo a mi cuenta bancaria. La pequeña estructura de madera se asentaba en 2 acres de naturaleza virgen a las afueras de Aspen, rodeada de álamos que se volvían dorados cada otoño y permanecían esqueléticos y hermosos durante el invierno. Había sido mi santuario, mi escape de la rutina corporativa de la gestión de proyectos farmacéuticos. El viaje desde Denver duraba 4 horas, serpenteando por pasos de montaña que todavía tenían parches de nieve aunque era finales de mayo. Había programado mi regreso deliberadamente, queriendo llegar cuando las flores silvestres apenas comenzaban a florecer y las rutas de senderismo eran accesibles pero aún no estaban llenas de turistas de verano. Mi plan era simple. 2 semanas de aislamiento completo, leyendo la pila de novelas que había enviado por adelantado, haciendo senderismo hasta que me ardieran las piernas y comiendo comidas sencillas mientras veía el atardecer pintar los picos de naranja y rosa. Pero cuando giré por el estrecho camino de tierra que conducía a mi propiedad, algo se sintió mal. La puerta estaba abierta. Siempre la mantenía cerrada con llave, y yo tenía la única copia conmigo en Tokio. Mi ritmo cardíaco se aceleró mientras conducía lentamente por el camino de grava, escudriñando los árboles en busca de cualquier señal de intrusos o daños. La vida silvestre a veces causaba problemas en altitudes elevadas, pero los osos no abrían puertas. Entonces lo vi. Un todoterreno plateado aparcado donde mi espacio debería haber estado vacío. Un vehículo que reconocí de inmediato porque había ayudado a dar el pago inicial 2 años atrás, cuando mi hermana menor, Vanessa, me suplicó ayuda después de su tercer negocio fallido. Sentí un vuelco en el estómago mientras me detenía a su lado, mi coche de alquiler sintiéndose de repente demasiado pequeño e inadecuado junto a su reluciente vehículo. Me quedé sentada en el asiento del conductor por un largo momento, tratando de procesar lo que estaba viendo. Vanessa vivía en Boulder en un apartamento que también conocía porque se quejaba frecuentemente del alquiler. No tenía ninguna razón para estar aquí, ni permiso para estar aquí. No había hablado con ella en casi 4 meses, no desde nuestra última llamada telefónica que terminó con ella pidiéndome dinero de nuevo, y yo finalmente estableciendo un límite al decir que no. La cabaña se veía diferente a medida que me acercaba. Las jardineras bajo las ventanas tenían plantas frescas, geranios brillantes que yo no había plantado. El felpudo de bienvenida era nuevo, con un patrón alegre que chocaba con la estética rústica que yo había mantenido cuidadosamente. Mis manos temblaban ligeramente mientras sacaba mi llave, pero antes de que pudiera insertarla en la cerradura, la puerta se abrió. Vanessa estaba allí, vistiendo pantalones de yoga y un suéter holgado, sosteniendo una taza de café que reconocí como parte del juego que guardaba en la cabaña. Su cabello rubio estaba recogido en un moño desordenado, y me sonrió como si esto fuera completamente normal, como si tuviera todo el derecho a estar en el umbral de mi puerta. Chloe. Oh, Dios mío, has vuelto antes. Pensé que no venías hasta junio. Se hizo a un lado, haciéndome un gesto para que entrara en mi propia propiedad. Entra. Entra. Debes estar agotada por el viaje. Pasé a su lado, mi cuerpo moviéndose en piloto automático mientras mi cerebro luchaba por procesar la situación. La sala de estar parecía mayormente igual, pero había cambios sutiles. Una manta diferente en el sofá. Revistas a las que no estaba suscrita en la mesa de centro. Fotos enmarcadas en la repisa de la chimenea que yo nunca había puesto allí, incluyendo varias de Vanessa con gente que no reconocía. ¿Qué estás haciendo aquí?, logré preguntar, dejando mi bolso en el suelo.
Mi voz sonaba extraña, demasiado tranquila para lo que estaba sintiendo. Oh, bueno, he estado quedándome aquí un tiempo. Las cosas se complicaron con la situación del apartamento, y recordé que estabas en el extranjero, y me pareció una tontería que este lugar estuviera vacío cuando yo necesitaba un sitio tranquilo para aclarar mis ideas, dijo con naturalidad. Como si tomar prestado el refugio de montaña de alguien durante meses fuera perfectamente razonable entre hermanas. No te importa, ¿verdad? Lo he estado cuidando muy bien. Antes de que pudiera responder, antes de que pudiera siquiera empezar a articular la violación que sentía, ella siguió hablando, llevándome hacia la cocina con un entusiasmo que me provocaba escalofríos. De hecho, me alegro mucho de que estés aquí porque quiero enseñarte algo. Hice un pequeño proyecto de renovación. La cocina estaba tan anticuada, Chloe. Quiero decir, esos armarios eran prácticamente de los años 80, y las encimeras eran simplemente tristes. Así que la hice remodelar. Ahora se ve increíble. Abrió la puerta de la cocina con un ademán, como un presentador de concursos revelando un premio. Dejé de respirar. Mi cocina ya no existía. Los cálidos armarios de pino que yo misma había restaurado, pasando 3 fines de semana decapando y tiñendo cuidadosamente la madera, habían sido reemplazados por austeras unidades blancas y modernas. Las encimeras de bloque de carnicero para las que había ahorrado durante meses ahora eran de un frío cuarzo gris. El fregadero de granja vintage que había encontrado en una venta de patrimonio había desaparecido, reemplazado por una elegante cubeta bajo encimera. Incluso el salpicadero de azulejos había sido cambiado. Los azulejos portugueses pintados a mano que traje de una conferencia en Lisboa ahora estaban reemplazados por genéricos azulejos blancos tipo metro. ¿No es precioso? Vanessa sonreía radiante, pasando la mano por el cuarzo. Fueron solo $55.000. Una ganga. Sinceramente, el contratista dijo que normalmente costaría $70.000, pero me hizo un descuento porque le dejé usar fotos para su portafolio. La cifra me golpeó como un puñetazo. $55.000. Abrí la boca, luego la cerré, incapaz de formar palabras. Mi visión se volvió borrosa en los bordes, y tuve que agarrarme al marco de la puerta para mantenerme firme. 55.000, repetí lentamente. ¿De dónde sacaste $55.000, Vanessa? Ella agitó la mano con desdén, moviéndose ya hacia la nueva cafetera en la encimera, otro electrodoméstico caro que yo no había comprado. Oh, no te preocupes por eso ahora. Déjame hacerte un capuchino. Esta máquina es increíble. Costó $2.000, pero el espumador de leche es como algo de una cafetería profesional. Vanessa. Mi voz era más aguda ahora, cortando su alegre parloteo. ¿De dónde sacaste el dinero? Se giró para mirarme, y por primera vez, algo parpadeó en su expresión. Culpa, quizás, o cálculo. Era difícil saberlo con Vanessa. Siempre había sido buena para reordenar sus facciones para mostrar lo que creía que la gente quería ver. Usé tus tarjetas de crédito, dijo finalmente, como si admitiera haber pedido prestada una taza de azúcar. Pero antes de que te enfades, déjame explicarte. Sabía que querrías hacer esto de todos modos. La cocina era un desastre, y pensé que con tu elegante trabajo farmacéutico y tus gastos de manutención cubiertos en Tokio, podías permitírtelo. Piénsalo como una inversión en el valor de la propiedad. Sentí que las piernas me flaqueaban. Saqué uno de los nuevos taburetes de bar, otra compra que no había autorizado, y me senté pesadamente. Usaste mis tarjetas de crédito, varias tarjetas, para gastar $55.000 en renovar mi propiedad sin mi permiso. Nuestra abuela nos dejó dinero a las dos, Chloe. Tú recibiste más porque eras la mayor, pero eso no significa que puedas acaparar todas las cosas bonitas. Esta cabaña debería ser para las dos. La familia comparte. Su tono había cambiado, volviéndose defensivo, las palabras saliendo a borbotones. Y, sinceramente, pensé que estarías agradecida. He estado manteniendo este lugar, manteniéndolo limpio, asegurándome de que las tuberías no se congelaran el invierno pasado. Tú estabas al otro lado del mundo sin siquiera pensar en ello. La audacia de su lógica me mareó. Había irrumpido en mi casa, robado mi información financiera,
gastado suficiente dinero como para comprar un coche decente, y ahora actuaba como si debiera darle las gracias. ¿Cómo conseguiste la información de mis tarjetas de crédito?, pregunté, forzándome a mantener la calma, a reunir los hechos antes de explotar. Dejaste unos papeles en el cajón del escritorio la última vez que te visité. Simplemente pensé que era inteligente tener la información a mano en caso de emergencias. Se encogió de hombros como si esto fuera una planificación perfectamente razonable. Y técnicamente, esto era una emergencia. Mi salud mental estaba sufriendo mucho en Boulder. Necesitaba un cambio de ambiente. La miré fijamente, tratando de reconciliar a esta persona con la hermana pequeña que había protegido durante toda la infancia. A la que había ayudado con los deberes y defendido de los matones. A la que le había prestado dinero repetidamente, cofirmado contratos de alquiler, rescatado de malas decisiones más veces de las que podía contar. ¿Cuándo se había convertido en esto? ¿O siempre había sido así, y yo había estado demasiado ocupada desempeñando el papel de hermana mayor responsable como para darme cuenta? Necesitas irte, dije en voz baja. Ahora mismo. Haz tus maletas y vete. Chloe, vamos. Su voz adquirió una cualidad lastimera. No seas dramática. ¿A dónde se supone que voy a ir? Dejé el apartamento porque ya no podía pagarlo. He estado viviendo aquí durante 5 meses. No puedes simplemente echarme. 5 meses. La cronología encajó con una claridad horrible. Has estado viviendo en mi cabaña desde enero. Te mudaste en el momento en que me fui a Tokio. No la estabas usando, y yo necesitaba un lugar donde quedarme. ¿Qué se suponía que debía hacer? Quedarme sin hogar. Se cruzó de brazos, su expresión cambiando a la mirada de víctima herida que había perfeccionado a lo largo de los años. Tú siempre lo has tenido todo, Chloe. Las mejores notas, el mejor trabajo, la favorita de la abuela. Lo menos que puedes hacer es compartir esta única cosa. La familiar culpa intentó aflorar, la respuesta entrenada de la hermana mayor a la que siempre le habían dicho que cuidara de su hermana menor. Pero debajo de ella, una ira fría se estaba acumulando. Una ira que había sido comprimida e ignorada durante demasiados años. ¿Realmente pensaste que no me enteraría?, pregunté. ¿Pensaste que podías gastar $55,000 de mis tarjetas de crédito y que nunca me daría cuenta? Iba a devolvértelo eventualmente, dijo, pero sus ojos no se encontraron con los míos. Una vez que mi boutique en línea despegue. Estoy trabajando en un plan de negocios. ¿Tu quinto plan de negocios o es el sexto? He perdido la cuenta de cuántos proyectos he financiado que nunca se materializaron. Me puse de pie, necesitando moverme, hacer algo con la energía que recorría mi cuerpo. Quiero que te vayas hoy. Te daré 2 horas para hacer las maletas. No puedes hacer esto. Su voz se elevó, el pánico insinuándose en los bordes. Tengo derechos de inquilina. He estado viviendo aquí durante 5 meses. Tienes que darme un aviso adecuado. No eres una inquilina. Eres una ocupa que cometió fraude con tarjeta de crédito. Las palabras salieron frías y claras. Y si no te has ido para la noche, llamaré a la policía y les explicaré exactamente lo que has hecho. Su cara se enrojeció. No te atreverías. Soy tu hermana. Dejaste de actuar como mi hermana en el momento en que decidiste robarme. Pasé a su lado, necesitando ver el resto del daño para comprender el alcance total de lo que había hecho. El dormitorio principal había sido completamente tomado. Su ropa llenaba el armario que yo había construido con estanterías de cedro a medida. El mostrador del baño estaba cubierto de productos caros para el cuidado de la piel, maquillaje y herramientas para el cabello. La cama tenía sábanas nuevas, un juego de edredón de diseñador que probablemente costó más que todo mi alquiler de un mes en Tokio. En el segundo dormitorio, que yo había usado como oficina, encontré evidencia de su supuesto proyecto empresarial. Un ordenador portátil rodeado de muestras de productos, hojas de cálculo de precios y materiales de marketing para una tienda de joyería en línea que parecía existir solo en etapas de planificación.
Los cajones del escritorio contenían más descubrimientos, recibos de compras, extractos de tarjetas de crédito que deberían haber llegado a mi dirección en Tokio pero que claramente habían sido interceptados, y un cuaderno lleno de cálculos que hicieron que se me helara la sangre. No solo había usado mis tarjetas de crédito para la renovación de la cocina. Los extractos mostraban cargos que se remontaban a meses atrás, compras de muebles, aparatos electrónicos, ropa, facturas de restaurantes, tratamientos de spa, la instalación de un jacuzzi que ni siquiera había notado todavía, probablemente en la parte trasera de la cabaña. El total, según lo que pude calcular rápidamente, superaba con creces los $90.000. $90.000 de mi dinero gastados mientras yo trabajaba 70 horas a la semana en un país extranjero gestionando ensayos farmacéuticos que podían salvar vidas, viviendo en un apartamento diminuto porque intentaba ser responsable con mis finanzas. Oí a Vanessa venir por el pasillo, sus pasos ahora vacilantes. Apareció en el umbral y lo que sea que vio en mi cara la hizo retroceder. No es tan malo como parece, comenzó, pero levanté una mano. No lo hagas. Simplemente no lo hagas. Recogí los extractos de la tarjeta de crédito, mis manos firmes a pesar de la rabia que vibraba por todo mi cuerpo. Voy a ir al pueblo. Cuando vuelva en 3 horas, te habrás ido. Cada cosa que trajiste aquí, te la llevarás contigo. Si encuentro siquiera un cepillo de dientes que te pertenezca, lo añadiré al informe policial que voy a presentar. ¿Informe policial? Su voz se quebró. Chloe, por favor. Estás exagerando. Podemos arreglar esto. Te lo devolveré. ¿Lo prometo? Tus promesas no valen nada. Pasé a su lado de nuevo, cogiendo mi bolso de la sala de estar. 3 horas, Vanessa, y quiero la llave de la casa que hiciste. No tengo otra llave. La mentira fue automática, pero sus ojos la delataron. Bien, entonces cambiaré las cerraduras. Añádelo a tu cuenta. Me dirigí a la puerta, necesitando salir antes de decir algo de lo que pudiera arrepentirme o antes de que los años de lealtad fraternal entrenada me debilitaran. ¿A dónde vas?, gritó detrás de mí. A hablar con un abogado y luego al banco y luego a presentar una denuncia policial por fraude y robo de identidad. Me volví para mirarla por última vez. Quería saber por qué siempre lo conseguía todo. Es porque trabajé para ello. Me lo gané. No se lo robé a la gente que me quería. Conduje montaña abajo demasiado rápido, mis manos agarrando el volante hasta que me dolieron los nudillos. El pueblo de Aspen estaba lleno de turistas de principios de temporada, pero apenas noté las multitudes mientras encontraba aparcamiento y entraba en el primer bufete de abogados que encontré. La recepcionista echó un vistazo a mi cara y de alguna manera me consiguió una consulta inmediata con un socio. La abogada Catherine era una mujer de unos 50 años con ojos agudos y una manera eficiente. Escuchó mi historia sin interrumpir, tomando notas en un blog legal. Cuando terminé, se recostó y me estudió. Tiene un caso sólido para presentar cargos, dijo. Robo de identidad, fraude, uso no autorizado de tarjetas de crédito. La cantidad involucrada lleva esto a territorio de delito grave. Pero tengo que preguntar, ¿está preparada para lo que eso significa? Es su hermana. Esto no solo le afectará a ella. Afectará a toda su familia. No me importa. Las palabras me sorprendieron por su vehemencia. He pasado toda mi vida protegiéndola de las consecuencias. Mira a dónde me ha llevado eso. Caterina sintió lentamente. Entonces, esto es lo que debemos hacer. Primero, documentar todo. Cada cargo, cada cambio no autorizado en su propiedad. ¿Tiene cámaras de seguridad en la cabaña? Sentí una sacudida de memoria. Sí, las instalé antes de irme a Tokio. Se activan por movimiento y se suben a un almacenamiento en la nube. Lo había olvidado por completo con todo lo que estaba pasando. Perfecto. Acceda a esas grabaciones. Necesitamos establecer que ella entró en la propiedad sin permiso y que tomó su información financiera sin autorización. Luego necesitamos declaraciones de los contratistas que hicieron el trabajo. Pruebas de que ella se presentó como la propietaria o como si tuviera autoridad para hacer esos cambios. Catherine ya estaba tecleando notas en su ordenador. También recomiendo obtener una orden de alejamiento.
Si ha estado viviendo allí durante 5 meses, puede causar problemas cuando intente desalojarla. Pasamos la siguiente hora repasando detalles, presentando la documentación inicial y creando una cronología de los eventos. Catherine me presentó a un colega que se especializaba en fraude financiero. Y juntos, trazaron una estrategia que era a la vez exhaustiva y despiadada. Cuando salí del bufete, era tarde. Me detuve en el banco para congelar mis tarjetas de crédito, presentar informes de fraude y comenzar el proceso de disputar los cargos. La banquera, una mujer comprensiva llamada Jennifer, me guió en cada paso y prometió marcar mis cuentas por cualquier actividad sospechosa. Veo esto más a menudo de lo que pensaría, me dijo en voz baja. Miembros de la familia que creen que tienen derecho a acceder. Siempre es más difícil cuando es alguien en quien confiabas. Mi última parada fue la comisaría. El oficial que tomó mi denuncia fue profesional pero claramente incómodo con la dinámica familiar. Me aseguró que investigarían, que las pruebas que estaba reuniendo serían cruciales y que no dudara en llamar si Vanessa se volvía amenazante o se negaba a irse. Cuando finalmente conduje de regreso a la montaña, el sol se estaba poniendo detrás de los picos, pintando todo en tonos de naranja y púrpura. Debería haber sido hermoso. Debería haber sido la bienvenida pacífica que había imaginado durante el largo vuelo desde Tokio. En cambio, se sintió como conducir hacia una confrontación que debería haber tenido años atrás. El todoterreno plateado ya no estaba cuando llegué. La cabaña estaba silenciosa y vacía. El nuevo felpudo de bienvenida de alguna manera burlón bajo la luz mortecina. Me senté en mi coche por un largo momento, reuniendo mi coraje antes de entrar finalmente para ver qué daño había dejado mi hermana a su paso. La cabaña se sentía violada mientras la recorría habitación por habitación. Vanessa se había ido, en efecto, pero su partida había sido rencorosa en lugar de disculpándose. En la cocina, las puertas de los armarios estaban abiertas, revelando que se había llevado la mitad de los platos, incluyendo piezas de un juego pintado a mano que mi abuela me había regalado. La costosa cafetera había desaparecido. También la tostadora nueva, la licuadora y la mayoría de los utensilios de cocina de alta gama que aparentemente había comprado con mi dinero. En la sala de estar faltaban las mantas, los cojines decorativos y una alfombra tejida a mano que había sido un regalo de un colega en Perú. Había desenroscado las bombillas de las lámparas, dejando las luminarias inútiles. Las fotos enmarcadas permanecían en la repisa de la chimenea, como si quisiera que viera la evidencia de la vida que había construido aquí en mi ausencia, pretendiendo que este era su hogar. En el dormitorio principal, las sábanas caras habían desaparecido, arrancadas de la cama y llevadas junto con la mayoría de las perchas del armario. Había dejado un desastre de papel de seda y bolsas de compras, evidencia de su juerga de gastos esparcida por el suelo como acusaciones. Las puertas del armario del baño estaban abiertas, mostrando estantes vacíos donde habían estado cientos de dólares en productos, pero la oficina era lo peor. Se había llevado el ordenador portátil, por supuesto, pero también había vaciado los archivos del escritorio, incluyendo documentos personales que yo había guardado allí. Certificado de nacimiento, copias del pasaporte, declaraciones de impuestos. Mi estómago se retorció al darme cuenta de que tenía aún más información mía de lo que había pensado inicialmente. El cuaderno con sus cálculos también había desaparecido, probablemente porque contenía pruebas de su fraude. Encontré su mensaje de despedida en el espejo del baño, escrito con lápiz labial. Siempre fuiste egoísta. La palabra colgaba allí, manchada de rojo, distorsionada en mi visión mientras las lágrimas finalmente llegaban. No lágrimas de tristeza, sino de una rabia tan pura que quemaba. Agarré una toalla y froté el espejo hasta que el lápiz labial desapareció y mi reflejo me devolvió la mirada, con los ojos desorbitados y desaliñada por el viaje y la ira. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Espero que estés contenta. Acabas de dejar a tu propia hermana sin hogar. Mamá estaría muy decepcionada de ti. Bloqueé el número inmediatamente, luego llamé a Catherine, la abogada. Contestó al tercer timbrazo, su voz alerta a pesar de la hora tardía. Se ha ido, pero se llevó muchas cosas, incluyendo algunos de mis documentos personales, dije sin preámbulos. Certificado de nacimiento, declaraciones de impuestos, cosas que podría usar para abrir más cuentas a mi nombre. Presente una denuncia policial adicional esta noche.
Documente lo que falta. Y congele su crédito inmediatamente a través de las 3 agencias. Solicitaré una orden de alejamiento de emergencia a primera hora de la mañana. La voz de Catherine era tranquila pero urgente. Chloe, esto está escalando. La gente como su hermana, cuando se sienten acorralados, a menudo atacan. Tenga cuidado. Después de colgar, pasé 2 horas documentando todo. Tomé fotos de cada habitación, cada espacio vacío donde algo había estado, cada trozo de daño. Luego inicié sesión en el sistema de cámaras de seguridad, mi corazón latiendo con fuerza mientras navegaba hacia las grabaciones archivadas. Las grabaciones eran exhaustivas. Las cámaras habían captado a Vanessa llegando en enero, solo 3 días después de que me fuera a Tokio. Las imágenes la mostraban usando una llave para entrar, lo que significaba que había hecho una copia en algún momento durante su visita anterior. Durante las semanas siguientes, las cámaras captaron camiones de reparto, vehículos de contratistas, envíos de muebles. Un clip mostraba a Vanessa en su teléfono, gesticulando animadamente hacia la cocina mientras un hombre con ropa de trabajo tomaba notas. Pero la grabación más condenatoria era de un día de marzo. La cámara de la oficina había captado a Vanessa revolviendo mi escritorio, encontrando mis tarjetas de crédito y documentos financieros. Los había fotografiado con su teléfono, tomando múltiples fotos para asegurarse de tener todos los números y códigos de seguridad. La marca de tiempo y su rostro claro en el encuadre eran pruebas perfectas de premeditación. Descargué todo, lo respaldé en 3 ubicaciones separadas y envié copias a Catherine. Luego, finalmente me permití desplomarme en el sofá, que al menos Vanessa no se había llevado, y me quedé mirando el techo mientras mi mente repasaba las posibilidades. El dinero era una cosa. $90.000 era catastrófico, pero potencialmente podría recuperar parte a través de reclamaciones de fraude y seguros. Mi crédito podría repararse, mis documentos reemplazarse, las cerraduras cambiarse, pero la violación de la confianza, la traición calculada por alguien a quien había amado y protegido toda mi vida, ese daño se sentía irreparable. Mi teléfono sonó. Mamá. Me quedé mirando la pantalla, debatiendo si contestar. No habíamos hablado desde Navidad, una videollamada tensa en la que ella había criticado mi decisión de aceptar el puesto en Tokio y sugerido que estaba abandonando mis responsabilidades familiares. Lo dejé pasar al buzón de voz. 30 segundos después, otra llamada, luego un mensaje de texto. Vanessa me contó lo que hiciste. ¿Cómo pudiste echarla? No tiene a dónde ir. Llámame inmediatamente. Apagué mi teléfono. A la mañana siguiente, me desperté temprano después de un sueño inquieto y volví al pueblo. El banco abría a las 9 y yo estaba esperando en la puerta con mi documentación. Jennifer me guió a través del proceso de disputa de fraude, llenando formularios para cada cargo no autorizado. El total, cuando se calculó oficialmente, fue de $93.472. Las compañías de tarjetas de crédito investigarán, explicó Jennifer. Con la evidencia en vídeo y los informes policiales, tiene un caso sólido para la recuperación, pero llevará tiempo, probablemente varios meses. Mientras tanto, esos cargos están en sus tarjetas, acumulando intereses. ¿Puedo hacer un retiro de mis ahorros para pagarlos mientras se procesan las disputas?, pregunté. No quiero que mi crédito se destruya mientras esperamos justicia. Puede, pero no recomendaría agotar su fondo de emergencia. Veamos qué revela la investigación primero. Dudó, luego añadió en voz baja. Sé que esto es difícil, pero está haciendo lo correcto. La gente como su hermana cuenta con que sus víctimas se sientan demasiado culpables o demasiado cansadas para luchar. En la comisaría, el detective Russell tomó mi informe adicional y revisó las grabaciones de seguridad que había traído en una memoria USB. Era más joven de lo que esperaba, probablemente de unos 30 y pocos años, con un comportamiento serio que inspiraba confianza. Esta es una excelente evidencia, dijo, viendo las imágenes de Vanessa fotografiando mis tarjetas de crédito. Clara premeditación. Combinado con las cantidades involucradas, estamos hablando de múltiples cargos por delitos graves, robo de identidad, fraude, posiblemente falsificación si firmó su nombre en algún contrato con los contratistas. ¿Cuánto tiempo antes de que se presenten los cargos?, pregunté. Presentaré esto al fiscal de distrito esta semana. Dada la evidencia,
espero que avancen rápidamente. Hizo una pausa, estudiándome. Pero debo advertirle, los casos familiares se complican. Habrá presión sobre usted para que retire los cargos. ¿Está preparada para eso? Lo miré a los ojos con firmeza. Estoy más preparada de lo que he estado para cualquier cosa. El detective Russell asintió. Bien, porque según lo que estoy viendo aquí, su hermana probablemente ha hecho esto antes. La gente no empieza con $93.000 en fraude. Van subiendo poco a poco. ¿Ha tenido alguna vez acceso a su información anteriormente? La pregunta me dejó helada. Me ha pedido dinero prestado varias veces a lo largo de los años. Cofirmé un contrato de alquiler para ella una vez, hace unos 5 años, y se quedó en mi apartamento en Denver durante unos meses hace 3 años cuando estaba entre lugares. Le sugeriría que revise su informe de crédito de varios años atrás, dijo con cuidado. Busque cualquier cosa inusual, cuentas que no reconozca, consultas que no autorizó. Si hay un patrón, fortalece nuestro caso. Salí de la comisaría con una creciente sensación de pavor y conduje hasta una cafetería con internet fiable. Usando mi portátil, saqué informes de crédito completos de las 3 agencias. Lo que encontré me hizo sentir físicamente enferma. 3 tarjetas de crédito que no había abierto, todas actualmente al máximo. Un préstamo personal de hace 2 años por $15.000 que nunca había solicitado. Múltiples consultas de crédito de varias instituciones financieras. El fraude no había comenzado con la cabaña. Llevaba años ocurriendo, lo suficientemente pequeño como para que no me hubiera dado cuenta, lo suficientemente espaciado como para que ningún incidente aislado levantara alarmas. El daño total, incluyendo los gastos de la cabaña, superaba los $130.000. Llamé a Catherine inmediatamente. Contestó con su característica eficiencia, pero oí su brusca inhalación cuando le expliqué lo que había encontrado. Esto lo cambia todo, dijo. Esto no es un lapso de juicio de una sola vez. Esto es explotación financiera sistemática. Voy a recomendar que persigamos esto tanto penal como civilmente. Necesita demandarla para la recuperación de los fondos y debemos asegurarnos de que los cargos penales reflejen el alcance total de su fraude. No tiene dinero, dije entumecida. Por eso seguía robándome. ¿Qué sentido tiene demandar a alguien que no tiene nada? 2 razones, replicó Catherine. Primero, las sentencias judiciales no expiran. Si alguna vez consigue dinero, puede cobrarlo. Segundo, crea un rastro de papel que la protege. Si ella intenta afirmar que usted le dio permiso o que esto fue algún tipo de acuerdo familiar, tenemos documentos judiciales que demuestran lo contrario. Pasé el resto del día en la cafetería haciendo llamadas, llenando formularios, documentando reclamaciones de fraude. Cada institución tenía diferentes requisitos, diferentes plazos. Algunos eran comprensivos. Otros me trataban como si estuviera tratando de estafarlos al disputar cargos legítimos. Para cuando el sol comenzó a ponerse, había hablado con 14 personas diferentes en 7 instituciones financieras, y mi cabeza palpitaba con una migraña. Mi teléfono, que había vuelto a encender, estaba inundado de mensajes, 11 de mamá, cada uno más frenético y acusador que el anterior. 5 de Vanessa, alternando entre súplicas de perdón y amenazas de arruinar mi reputación. 3 de una tía con la que apenas hablaba, sermoneándome sobre la lealtad familiar. 2 de primos que aparentemente ahora tenían opiniones sobre mi relación con Vanessa. Solo un mensaje ofrecía apoyo. Mi mejor amiga de la universidad, Teresa, que vivía en Portland y a quien le había enviado un mensaje de texto antes sobre la situación. Esto es una locura. Ven de visita y aléjate de este lío. ¿O puedo ir yo? No deberías estar sola en este momento. Le respondí. No puedo irme todavía. Demasiado que manejar. Pero gracias. Su respuesta fue inmediata. Lo digo en serio. Puedo trabajar a distancia durante una semana. Estoy reservando un vuelo ahora. ¿Necesitas a alguien de tu lado? Quería decirle que no viniera. Que podía manejar esto sola, como manejaba todo sola. Pero la verdad era que necesitaba desesperadamente una aliada.
Alguien que no iba a poner excusas por Vanessa ni a decirme que estaba exagerando. Está bien, escribí de vuelta. Gracias. Esa noche, de vuelta en la cabaña, finalmente escuché los mensajes de voz de mamá. Se transformaron de preocupación a ira y a manipulación a lo largo del día. Chloe, cariño, por favor, llámame. Vanessa está devastada. Cometió un error, pero es familia. No entiendo por qué estás siendo tan cruel con esto. Solo intentaba ayudar a hacer la cabaña más bonita. Sabes lo difíciles que han sido las cosas para ella. Siempre ha luchado y a ti siempre te ha resultado fácil. ¿Es realmente necesario involucrar a abogados? Tu padre se avergonzaría de cómo estás tratando a tu hermana. Se supone que la familia debe perdonar. Bien. No me devuelvas la llamada. Pero no vengas llorando a mí cuando te des cuenta de que has destruido tu relación con tu única hermana por dinero. El último mensaje era de esa misma tarde. La voz de mamá, fría. Vanessa me dijo que estás tratando de que la arresten. Si sigues adelante con esto, no te molestes en venir a Acción de Gracias o a Navidad. No tendré a alguien en mi casa que traicionaría a su propia familia de esta manera. Guardé todos los mensajes de voz, añadiéndolos a mi carpeta de documentación. Catherine me había dicho que guardara todo, que las amenazas y los mensajes manipuladores podrían ser relevantes si Vanessa escalaba la situación. Luego llamé a la hermana de mi abuela, la tía Dorothy, que tenía 91 años y vivía en una comunidad de jubilados en Boulder. Siempre había sido mi pariente favorita, de mente aguda y poco sentimental, de maneras que el resto de la familia encontraba incómodas, pero que yo encontraba refrescantes. Chloe, querida, respondió cálidamente. Me enteré de la situación con Vanessa. Tu madre me llamó ayer intentando que te hiciera entrar en razón. ¿Qué le dijiste?, pregunté con cansancio. Le dije que estás mostrando más sentido común que nadie en esta familia en años. Su voz era firme. Tu hermana es una ladrona. Tu madre es una facilitadora y tú finalmente te estás defendiendo. Ya era hora. Un alivio me invadió con tanta fuerza que tuve que sentarme. Todos los demás piensan que estoy siendo terrible. Todos los demás se sienten incómodos con el conflicto y preferirían presionarte para que seas una víctima antes que lidiar con el hecho de que Vanessa tiene un problema. La tía Dorothy suspiró. Tu abuela se preocupaba por esto. Sabes, me dijo antes de morir que temía que Vanessa nunca aprendiera a valerse por sí misma porque todos seguían recogiéndola cuando se caía. Nos dejó dinero a las dos en su testamento, dije. Vanessa gastó el suyo en 6 meses. Lo sé. Tu abuela sabía qué pasaría. Por eso te dejó más a ti y puso condiciones en tu herencia. Confiaba en que serías responsable. Hubo una pausa. Chloe, quiero que sepas algo. Cuando tu abuela compró esa cabaña contigo, me dijo que te estaba dando raíces, un lugar que era tuyo, a donde siempre podrías volver. No dejes que Vanessa te quite eso. Hablamos durante otra hora y para cuando colgamos, me sentía más arraigada de lo que me había sentido desde que volví de Tokio. La tía Dorothy prometió encargarse de mamá y dejar claro que apoyaba mis decisiones por completo. Teresa llegó 2 días después, irrumpiendo en la cabaña con su energía característica. 2 maletas, una bolsa de la compra y una botella de whisky caro. Vale, anunció, dejándolo todo. Estoy aquí para dar apoyo moral, planificación estratégica y comidas excelentes. Además, traje alcohol porque parece que lo necesitas. La abracé con fuerza, sintiendo que parte de la tensión en mis hombros finalmente se liberaba. Teresa había sido mi compañera de cuarto en la universidad cuando estaba obteniendo mi título en ciencias farmacéuticas. Ahora trabajaba en consultoría ambiental, gestionando proyectos de limpieza de sitios contaminados, y tenía un enfoque práctico y directo para los problemas que yo necesitaba desesperadamente. Pasamos la noche poniéndonos al día, bebiendo whisky y revisando toda mi documentación. Teresa tenía experiencia en gestión de proyectos y abordó el fraude de mi hermana como un sitio contaminado que necesitaba una remediación sistemática. Primero, debemos asegurarnos de que todas tus cuentas estén seguras, dijo, tomando notas en su tableta. Segundo, debemos asegurarnos de que tienes copias de todo en múltiples ubicaciones seguras. Tercero,
Debemos documentar los daños a la propiedad y obtener presupuestos para la restauración. Cuarto, debemos prepararnos para los procedimientos penales y el posible juicio civil. ¿Cuándo se convirtió mi vida en una sesión de estrategia legal?, pregunté, mirando mi vaso. Cuando tu hermana decidió cometer múltiples delitos graves contra ti. La voz de Teresa era práctica. Pero esto es lo que necesitas entender. Vas a ganar esto. No porque el karma exista o porque la justicia siempre prevalezca, sino porque tienes pruebas, recursos y la voluntad de seguir adelante. La mayoría de la gente en tu situación cedería ante la presión familiar. Tú no vas a hacer eso. Mamá dijo que estoy muerta para ella si presento cargos. Entonces ella tomó su decisión. Tú no le pediste a Vanessa que te robara. No le pediste a tu madre que priorizara a una ladrona sobre una víctima. Tienes permitido protegerte, incluso de la familia. Especialmente de la familia. Teresa nos sirvió a ambas otra copa. Además, tu mamá acabará por entrar en razón. Cuando Vanessa inevitablemente le haga esto a otra persona y el patrón se vuelva innegable, tu mamá tendrá que enfrentarse a la realidad. A la mañana siguiente, fuimos al pueblo para reunirnos con contratistas y obtener presupuestos para devolver la cocina a algo más cercano a su estado original. Los armarios blancos que Vanessa había instalado eran de fabricación barata a pesar de su elevado precio, y ya mostraban desgaste después de solo unos meses. Las encimeras de cuarzo eran de buena calidad, pero no encajaban en absoluto con la estética de la cabaña. Un contratista llamado James recorrió el espacio tomando medidas y fotos. Puedo restaurar esto para que coincida con el estilo original, dijo. Conserve el cuarzo si quiere ahorrar dinero, pero reemplace los armarios con pino a medida para que coincida con el resto de la casa. También podemos conseguir accesorios de estilo vintage para reemplazar lo que se quitó. El costo total sería de unos $30.000. Otro trozo de dinero que no había planeado gastar, pero autoricé el trabajo. Catherine me había asegurado que podría incluir los costos de restauración en mi demanda civil contra Vanessa, aunque cobrarlos sería otro asunto. Mientras estábamos en el pueblo, llamó el detective Russell. El fiscal de distrito va a seguir adelante con los cargos. Múltiples cargos de robo de identidad, fraude y falsificación. Dadas las cantidades involucradas y la premeditación, estamos hablando de una pena de prisión significativa. Si es declarada culpable, será arrestada en las próximas 48 horas. Mi estómago dio un vuelco. Oírlo declarado tan oficialmente lo hizo real de una manera que no lo había sido antes. Mi hermana iba a ser arrestada. Habría un juicio. Nuestra familia se vería obligada a confrontar lo que ella había hecho. ¿Qué necesito hacer?, pregunté. Solo esté disponible para testificar cuando llegue el momento y manténgase a salvo. Asegúrese de que su seguridad esté actualizada. Que las cámaras funcionen. Que las puertas estén cerradas. Las personas que se enfrentan a cargos por delitos graves a veces toman decisiones desesperadas. Después de colgar, Teresa me miró seriamente. ¿Quieres quedarte en un hotel en el pueblo hasta que esto termine? Podríamos hacer las maletas e irnos hoy mismo. Miré alrededor de la cabaña, las montañas visibles a través de las ventanas, el espacio que mi abuela me había ayudado a crear. No, esto es mío. No voy a dejar que Vanessa me eche de mi propia casa. Entonces vamos a instalar mejores cerraduras y yo me quedo hasta que ocurra el arresto. Teresa me apretó el hombro. Sin discusión. Esa tarde, mientras un cerrajero instalaba nuevos cerrojos y mejoraba el sistema de seguridad, finalmente llamé a mamá. Contestó al primer timbrazo, su voz gélida. Esperaba que llamaras para decirme que habías entrado en razón, dijo. Vanessa me robó más de $130.000, mamá. Eso no es un error. No es una llamada de auxilio. Es un fraude criminal sistemático que ha estado ocurriendo durante años. Mantuve mi voz nivelada, negándome a emocionarme. Va a ser arrestada en los próximos 2 días. Podrías detener esto si quisieras. Podrías retirar los cargos. No, no podría. El robo de identidad es procesado por el Estado, no por las víctimas. E incluso si pudiera retirar los cargos, no lo haría. Necesita enfrentar las consecuencias por una vez en su vida.
Es tu hermana. La voz de mamá se quebró. ¿Cómo puedes hacerle esto a la familia? Ella le hizo esto a la familia primero, mamá. Me robó. Violó mi confianza. Cometió crímenes contra mí. Y en lugar de horrorizarte por lo que hizo, estás tratando de convertirme en la villana por protegerme. Tomé aliento. Te quiero, pero si no puedes apoyarme en esto, entonces no tenemos nada más que decirnos por ahora. Estás eligiendo el dinero por encima de tu hermana. Estoy eligiendo los límites por encima de la facilitación. Hay una diferencia. Hice una pausa. Vanessa ha necesitado ayuda durante años. Ayuda real. Ayuda profesional. Pero en lugar de conseguirla para ella, todos siguieron dándole dinero y segundas oportunidades y fingiendo que esta vez sería diferente. Bueno. Esto es lo que parece diferente. Esto es lo que parecen las consecuencias. Y quizás, solo quizás, tocar fondo finalmente la obligará a cambiar. Mamá guardó silencio por un largo momento. Cuando volvió a hablar, su voz era más baja. No sé cómo aceptar que mi hija es una criminal. Entonces te sugiero que hables con un terapeuta porque es la verdad, lo aceptes o no. Mi propia voz se suavizó ligeramente. No estoy tratando de herir a nadie, mamá. Estoy tratando de sobrevivir a lo que me han hecho. Si no puedes entender eso, lo siento. Colgamos sin resolver nada. Pero al menos había dicho lo que necesitaba decir. Teresa preparó la cena mientras yo me sentaba en el porche viendo el atardecer y tratando de procesar todo lo que había sucedido en los últimos días. Lo hiciste bien hoy, dijo Teresa, trayéndome un plato de pasta. Sé que no lo parece, pero estás manejando esto exactamente bien. Se siente horrible. La mayoría de las cosas correctas lo hacen al principio, se sentó a mi lado. Pero superarás esto. Y al otro lado, tendrás tu vida de vuelta, tu seguridad de vuelta y límites que realmente significan algo. Quería creerla. Quería creer que la justicia prevalecería, que Vanessa enfrentaría las consecuencias, que mi familia finalmente entendería por qué tuve que hacer esto. Pero la creencia se sentía imposible cuando todo dolía tanto. Vanessa fue arrestada un jueves por la mañana. El detective Russell llamó para informarme a las 10 de la mañana. Su voz era profesional, pero no sin simpatía. Fue detenida en el apartamento de su novio en Boulder. Sin incidentes. Será procesada mañana. Hizo una pausa. Quiero que sepa que cuando la arrestamos, encontramos evidencia adicional. Tenía su pasaporte, certificado de nacimiento original y varios otros documentos que se llevó de la cabaña. También tenía 3 tarjetas de crédito más a su nombre que aún no había usado. Mis manos se enfriaron. Estaba planeando continuar. Parece que sí. Eso va a fortalecer significativamente el caso de la fiscalía. Esto no fue un lapso de juicio de una sola vez. Era una empresa criminal en curso. Se aclaró la garganta. La comparecencia es a las 2 de la tarde de mañana en el Tribunal del Condado de Boulder. No está obligada a estar allí, pero es bienvenida si quiere asistir. Después de colgar, me quedé mirando mi teléfono durante mucho tiempo. Teresa me encontró así, quieta y en silencio en el sofá. Fue arrestada, dije. Teresa se sentó a mi lado, sin hablar, solo estando presente. Finalmente, me volví hacia ella. Quiero ir a la comparecencia. Quiero ver su cara cuando tenga que responder por lo que hizo. Entonces iremos, dijo Teresa simplemente. Al día siguiente, fuimos a Boulder en el coche de alquiler de Teresa. El Palacio de Justicia era un imponente edificio de piedra gris con manifestantes fuera abogando por diversas causas. Dentro, el proceso de seguridad fue minucioso. Encontramos la sala correcta y tomamos asiento en la galería pública. La sala se llenó lentamente de abogados, personal del tribunal y otros observadores. Entonces, trajeron a Vanessa, vestida con un mono naranja, con las manos esposadas al frente. Parecía más pequeña de alguna manera, disminuida. Su cabello rubio caía lacio alrededor de su cara y sus ojos estaban enrojecidos de llorar. Cuando me vio sentada en la galería, su expresión se transformó. Sorpresa, luego dolor, luego puro odio.
Le dijo algo al defensor público a su lado, señalando hacia mí. El abogado negó con la cabeza, hablándole en voz baja. La comparecencia fue rápida y procesal. Se leyeron los cargos: 3 cargos de robo de identidad, 6 cargos de fraude, 2 cargos de falsificación. Cada cargo conllevaba una posible pena de prisión. La fianza se fijó en $75.000, una cantidad que sabía que Vanessa no podría pagar. ¿Cómo se declara la acusada?, preguntó el juez. No culpable, su señoría, dijo el defensor público. El juez fijó una fecha para la audiencia preliminar 3 semanas después y devolvió a Vanessa a custodia hasta que se pudiera pagar la fianza. Mientras se la llevaban, Vanessa se giró para mirarme de nuevo. Esta vez, las lágrimas corrían por su rostro, y articuló algo que parecía un por favor. Aparté la mirada. Fuera del juzgado, mi teléfono vibró inmediatamente con una llamada de mamá. La rechacé, luego un mensaje de texto. Estuve en la comparecencia. Te vi allí. ¿Cómo pudiste sentarte y ver a tu hermana sufrir así? Así que mamá también había estado allí. En algún lugar donde no la había notado. La idea de que habíamos estado en la misma habitación, ambas viendo la humillación pública de Vanessa y ni siquiera nos habíamos reconocido, se sintió como otro final. Teresa nos llevó de vuelta a Aspen en silencio, dejándome procesar. Cuando llegamos a la cabaña, encontré una carta pegada a la puerta principal. Mi nombre en el sobre con la letra de Vanessa. Mi primer instinto fue tirarla, pero Teresa me detuvo. Léela primero. Puede que la necesites como prueba. La abrí con cuidado, y la carta dentro eran 4 páginas de una escritura desesperada y apenas legible. Chloe, has destruido mi vida. Estoy en la cárcel por tu culpa. Mamá está devastada. Todos en la familia me están culpando porque los has convencido de que soy una especie de monstruo. Pero tú sabes la verdad. Sabes que solo hice esto porque estaba desesperada. Porque necesitaba ayuda y tú nunca estuviste ahí para mí. Siempre estuviste demasiado ocupada con tu elegante carrera y tu vida perfecta como para preocuparte por lo que yo estaba pasando. Sí, usé tus tarjetas de crédito. Sí, renové la cocina. Pero lo hice para mejorar tu propiedad. Lo hice para hacer tu cabaña más bonita y en lugar de estar agradecida, me has hecho arrestar como a una criminal común. Siento haber tomado algunos documentos. No iba a hacer nada con ellos. Solo quería sentir que tenía algo de seguridad, algún plan de respaldo en caso de que las cosas volvieran a empeorar. No tienes idea de lo que es vivir con una ansiedad financiera constante mientras ves a tu hermana vivir una vida de lujo. Yo no soy la villana aquí. Tú lo eres. Tú eres la que se negó a ayudar a la familia. Tú eres la que eligió el dinero por encima del amor. Tú eres la que tendrá que vivir con las consecuencias de meterme en prisión. Nunca te perdonaré por esto. Nunca. La carta continuaba, ciclando entre la culpa, la manipulación y destellos ocasionales de lo que podría haber sido un dolor genuino. Pero en ninguna parte de esas 4 páginas había una disculpa real. En ninguna parte asumía una responsabilidad real por lo que había hecho. Le entregué la carta a Teresa, que la leyó con una expresión cada vez más sombría. ¿Realmente cree esto?, dijo Teresa finalmente. Genuinamente piensa que es la víctima aquí. Lo sé. Me sentí cansada de una manera que iba más allá del agotamiento físico. Siempre ha sido capaz de reescribir la realidad en su propia mente. Lo que sea que necesite creer para evitar la responsabilidad, eso se convierte en su verdad. ¿Estás bien?, preguntó Teresa suavemente. Lo pensé honestamente. No, pero lo estaré. La audiencia preliminar 3 semanas después reveló más pruebas que no conocía. La fiscal, una mujer aguda de unos 40 años llamada Diana, presentó un caso devastador. Los contratistas que habían trabajado en la cabaña testificaron que Vanessa había falsificado mi firma en múltiples contratos. Se había presentado como la propietaria de la propiedad e incluso les había mostrado una escritura falsa que había creado usando mis documentos personales. Los investigadores financieros testificaron sobre la naturaleza sistemática de su fraude, las 3 tarjetas de crédito que había abierto años antes, el préstamo personal, las docenas de cargos más pequeños que se habían repartido en múltiples cuentas. Siempre justo por debajo del umbral que podría activar alertas.
Dibujó la imagen de alguien que me había estado robando cuidadosa y metódicamente durante al menos 4 años. Yo testifiqué sobre encontrarla en la cabaña, sobre descubrir las renovaciones, sobre el momento en que me di cuenta del alcance total de la traición. Diana me guió a través de cada descubrimiento, asegurándose de que el juez entendiera no solo el impacto financiero, sino también la violación emocional. ¿Cómo se sintió cuando se dio cuenta de que su hermana había estado viviendo en su casa sin permiso?, preguntó Diana. Como si todo lo que creía saber sobre mi familia fuera una mentira, respondí honestamente. Como si hubiera estado protegiendo a alguien que me veía como nada más que un recurso para explotar. El defensor público de Vanessa intentó presentarla como desesperada, como alguien que sufría problemas de salud mental y que había tomado malas decisiones bajo coacción. Pero las pruebas eran abrumadoras. El juez ordenó que la mantuvieran detenida para el juicio, negando la reducción de la fianza. Al salir del juzgado ese día, me encontré con mamá en el pasillo. Parecía mayor de lo que recordaba, desgastada por el estrés del último mes. Nos miramos fijamente durante un largo momento. ¿Estás contenta ahora?, preguntó finalmente. ¿Esto es lo que querías? Quería que mi hermana no me robara, respondí ecuánimemente. Quería que mi familia me apoyara cuando fui victimizada. Quería que alguien hiciera a Vanessa responsable antes de que llegara a este punto. Pero no siempre conseguimos lo que queremos, ¿verdad? Va a ir a la cárcel. La voz de mamá se quebró. Mi hija va a ir a la cárcel. Tu hija cometió delitos graves repetidamente durante años. Mantuve mi voz suave pero firme. Siento que te duela. Siento que esto esté sucediendo. Pero Vanessa tomó estas decisiones, no yo. Si quieres estar enfadada con alguien, enfádate con ella por ponernos a todos en esta posición. Mamá negó con la cabeza, las lágrimas corriendo por su rostro. Ya no te conozco. Quizás nunca lo hiciste, dije en voz baja. Quizás solo conocías la versión de mí que se dejaría herir para mantener la paz. Me alejé, con Teresa a mi lado, y no miré atrás. El juicio se fijó para 8 semanas después. Mientras tanto, mis disputas de fraude se estaban resolviendo. Las compañías de tarjetas de crédito, enfrentadas a pruebas en vídeo y cargos criminales, estaban revirtiendo la mayoría de los cargos. El préstamo personal estaba siendo eliminado de mi informe de crédito. Mi puntuación de crédito, que había sido devastada por las acciones de Vanessa, se estaba recuperando lentamente. Catherine presentó la demanda civil contra Vanessa, buscando una restitución completa más daños y perjuicios. Nunca podrá pagar esto, me advirtió Catherine. Incluso si trabaja el resto de su vida, probablemente nunca tendrá este tipo de dinero. Lo sé, dije, pero quiero que quede registrado. Quiero que haya documentación legal de exactamente lo que me quitó. La cabaña estaba siendo restaurada lentamente. James y su equipo habían quitado los armarios blancos y estaban construyendo reemplazos de pino a medida que coincidían con el estilo original. La cocina comenzaba a parecerse a la mía de nuevo, como el espacio que mi abuela y yo habíamos imaginado. Teresa tuvo que volver a Portland por trabajo, pero llamaba cada 2 días para ver cómo estaba. La tía Dorothy me visitó 2 veces, trayendo sopa casera y un feroz apoyo moral. Algunos primos se comunicaron en silencio, admitiendo que me creían y estaban consternados por lo que Vanessa había hecho. Pero la mayoría de mi familia se puso del lado de mamá y Vanessa. Me desinvitaron de la boda de un primo. Mi tío envió un largo correo electrónico sobre el perdón y la lealtad familiar que convenientemente ignoraba lo que me habían hecho. Parientes con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones firmes sobre mis decisiones. Aprendí a vivir siendo la villana. Dolía, pero también aclaraba las cosas. Las personas que realmente se preocupaban por mí lo entendían. Las personas que priorizaban la comodidad sobre la justicia me estaban mostrando exactamente quiénes eran. El juicio, cuando finalmente llegó, duró 3 días. Testifiqué de nuevo, esta vez ante un jurado. Escucharon atentamente mientras Diana presentaba las pruebas pieza por pieza, construyendo un caso irrefutable. Las grabaciones de seguridad de Vanessa fotografiando mis tarjetas de crédito, las firmas falsificadas, el patrón sistemático de robo durante años, mi testimonio sobre el impacto en mis finanzas, mi crédito, mi sensación de seguridad.
Vanessa testificó en su propia defensa, y fue doloroso de ver. Lloró. Se disculpó finalmente, diciendo que sabía que lo que había hecho estaba mal, pero que había estado desesperada. Se pintó a sí misma como alguien que había cometido terribles errores por necesidad, no por malicia. Pero el contrainterrogatorio de Diana fue exhaustivo. Llevó a Vanessa a través de cada mentira, cada manipulación, cada robo calculado. Al final, incluso el defensor público de Vanessa parecía derrotado. El jurado deliberó durante menos de 4 horas, culpable de todos los cargos. La audiencia de sentencia tuvo lugar 2 semanas después. Me senté en la sala del tribunal, la misma donde todo esto había comenzado meses antes, y observé cómo el juez revisaba el expediente del caso. Vanessa estaba de pie en la mesa de la defensa, su mono naranja reemplazado por ropa de civil que no le quedaba bien y que su abogado le había proporcionado. Parecía más delgada, su rostro demacrado y pálido bajo las luces fluorescentes. Diana presentó una recomendación de sentencia, 8 años en la prisión estatal, seguidos de libertad condicional y restitución obligatoria. La defensa argumentó a favor de la clemencia, citando la falta de antecedentes penales de Vanessa, sus supuestos problemas de salud mental y sus obligaciones familiares. El juez preguntó si quería hacer una declaración de impacto de la víctima. Me puse de pie, mis piernas firmes a pesar de la adrenalina que recorría mi sistema, y me enfrenté a mi hermana directamente. Vanessa y yo crecimos juntas, comencé. La protegí en el patio de recreo. La ayudé con los deberes. Le presté dinero cuando lo necesitaba. Cofirmé contratos de alquiler. Le di lugares donde quedarse. Hice estas cosas porque la amaba y porque creía que la familia se cuidaba mutuamente. Pero en algún momento, Vanessa comenzó a verme no como su hermana, sino como un recurso para explotar. No solo me robó dinero. Me robó mi sensación de seguridad. Me robó mi capacidad de confiar. Violó cada límite y relación que teníamos. Y lo hizo sistemáticamente, deliberadamente, durante años. La parte más difícil no es el daño financiero. Aunque ha sido devastador. La parte más difícil es darme cuenta de que alguien a quien amaba me veía con tanto desprecio que creía que tenía derecho a destruir mi estabilidad financiera para su conveniencia. La parte más difícil es saber que incluso ahora, después de todo, todavía no entiende realmente que lo que hizo estuvo mal. Siente pena por haber sido descubierta, no pena por haberme herido. No quiero que Vanessa sufra, pero sí quiero que enfrente consecuencias reales por primera vez en su vida. Quiero que entienda que las acciones tienen repercusiones y quiero poder dormir por la noche sabiendo que no puede hacerle esto a nadie más mientras esté encarcelada. Me senté. Vanessa estaba llorando, pero no me miró. Mamá, sentada en la galería, tenía la cara entre las manos. El juez se tomó un momento para revisar los documentos antes de hablar. Este tribunal ha revisado todas las pruebas presentadas. La acusada participó en un sofisticado patrón a largo plazo de robo de identidad y fraude contra su propia hermana. El abuso de confianza aquí es profundo. El daño financiero es extenso y la falta de remordimiento genuino es preocupante. Vanessa, es usted sentenciada a 6 años en el Departamento de Correccionales de Colorado. Seguidos de 5 años de libertad condicional supervisada. Se le ordena pagar una restitución total por la cantidad de $132.472 más intereses. También se le exigirá que complete asesoramiento de salud mental y cursos de educación financiera como condiciones para su eventual liberación. El mazo cayó con finalidad. Vanessa dejó escapar un sollozo ahogado mientras el alguacil avanzaba para llevarla de nuevo a custodia. Mientras se la llevaban, se giró para mirarme por última vez. Su rostro era una mezcla de devastación e ira, las lágrimas corrían por sus mejillas, el rímel dejando rastros oscuros. Su boca formó palabras que no pude oír, pero el odio en sus ojos era inconfundible. No sentí nada más que alivio. Fuera del juzgado, mamá se me acercó por última vez. Parecía rota, envejecida más allá de sus años por el estrés del juicio y su resultado. 6 años, susurró. Mi bebé va a la cárcel por 6 años. Tu bebé cometió crímenes que merecían una década, respondí en voz baja. Recibió una sentencia relativamente leve considerando todo lo que hizo. ¿Nunca te perdonaré por esto? La voz de mamá era hueca.
Me has quitado a mi hija. Ella se quitó de tu lado cuando eligió cometer delitos graves. Yo simplemente me niego a ser su víctima por más tiempo. Hice una pausa, sintiendo que algo dentro de mí finalmente se asentaba. Espero que algún día puedas ver eso. Espero que algún día puedas entender que protegerse no es traición. Pero si no puedes, lo acepto. Estoy en paz con mis decisiones. Me alejé de ella, del juzgado, de ese capítulo de mi vida. Teresa estaba esperando junto al coche, habiendo volado de nuevo para la sentencia. Me abrazó con fuerza. Se acabó, dijo. ¿Se acabó? Estuve de acuerdo. A raíz del juicio, la vida de Vanessa se derrumbó de maneras que iban más allá del encarcelamiento. Su novio la dejó una semana después de su condena. Los amigos que habían creído su versión de los hechos la abandonaron una vez que toda la verdad se hizo pública. Perdió el pequeño seguimiento en línea que había construido para su supuesto negocio de joyería cuando los blogueros cubrieron la historia de su condena por fraude. La narrativa que había construido de ser una emprendedora en apuros victimizada por una hermana cruel se desmoronó bajo el peso de los documentos judiciales y las pruebas en vídeo. En prisión, se enfrentó a la realidad diaria de sus decisiones sin nadie a quien manipular, sin tarjetas de crédito que robar, sin dinero familiar al que acceder. Se vio, por primera vez en su vida adulta, obligada a sobrevivir por sus propios méritos, y según todos los informes, luchó profundamente. En cuanto a mí, regresé a mi cabaña en las montañas, restaurada ahora a algo cercano a lo que había sido antes de la violación de Vanessa. Me senté en el porche por la noche, viendo el atardecer pintar los picos en tonos de oro y carmesí, y sentí algo que no había experimentado en meses. Paz. Mi abuela había tenido razón sobre las raíces, sobre tener un lugar que fuera solo mío. Había luchado por conservarlo, pagué un alto precio en relaciones familiares y agitación emocional. Pero al final, había ganado. No porque quisiera venganza, sino porque finalmente había aprendido que protegerme no era egoísmo. Era supervivencia.